contar si conjunto, me dice cuál es el rango del criterio 1, luego me dice cuál es el criterio 1, que sería ANA, cuál es el rango del criterio 2, que sería tipo de pago, y en este caso estamos hablando de ANA con tarjeta, y el criterio 2, que sería ANA con tarjeta. Entonces, los que cumplen esa situación son dos. Hay dos celdas que tienen ANA con tarjeta. Primero el vendedor ANA y de respuesta la segunda que tenga con tarjeta. Puede haber ANA al contado y esas pueden tener otra combinación. Entonces le decimos contar si conjunto. Ahora lo hacemos con Carolina de contado. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Seleccionamos el rango de donde se encuentra Carolina. Seleccionamos a Carolina, que es el criterio 1. Luego vamos al siguiente, que sería forma de pago. Y luego seleccionamos contado. Y me dice que hay tres celdas que cumplen esa condición. Ambas condiciones, que sea Carolina de contado. Entonces, como se fijan, esta parte es más de trabajar con criterios, y ambas funciones, en la medida que va aumentando los criterios, le va buscando las respuestas de los que cumplan con esos criterios. Entonces ahí tienen esta parte. Ya voy. Claro. Aquí está. Y se lo voy a pasar para acá para que se vea. Y tenemos contar si conjunto. Entonces lo primero es el rango del primer criterio. Entonces el primer criterio es ANA. Entonces busco el rango del vendedor. Luego me dice cuál es el criterio, ANA. Luego me dice el rango del segundo criterio es ANA con tarjeta. Entonces este es el grupo de celdas de donde está tarjeta. Y este sería el criterio número 2, que sería tarjeta. Lo único que estamos eliminando de lo que nosotros ya dominamos es el rango de la suma o el rango del promedio, que ahí ya no se está incluyendo. El resto se parece mucho a la sintaxis, por ejemplo, de sumar si conjunto. Es bastante similar. Si se fijan aquí en esta parte, es donde me encuentro, si validan, van a ver que tiene los mismos argumentos, solo que le estamos quitando el rango de la suma o el rango del promedio. Estamos conservando únicamente los cuatro elementos finales. Y ahí tienen desarrollado estas fórmulas que les permiten hacer una búsqueda un poquito más exacta, por así mencionar. Bien, listo. Entonces, con base en esto, entonces ahora pasamos a la semana número 5. En la semana 5 vamos a trabajar con algo que se le llama funciones de bases de datos. Y se llama ejercicio tarea 1, funciones de bases de datos. Es la primera que aparece en la semana número 5. Insisto, de la semana número 4, lo que pasa es que tenemos un horario quebrado, por así decirlo, que se me combinan semanas porque estamos avanzando. Van a subir, insisto, el gráfico de anillos, que son 4 gráficos, ya los elaboraron acá. El gráfico de línea, que también lo elaboraron conmigo, o sea que no van a dedicar más tiempo para eso, salvo el que no los terminó, ¿verdad? Y otro que se llama función buscar para entrega. Eso corresponde a la semana número 4. Ahí dice función buscar para entrega, que es el que les estoy señalando, y además los dos gráficos que acabamos de hacer. Eso corresponden a la semana número 4. Porque en la semana número 5 van a subir función de base de datos para entrega. Van a subir algo que se le llama función sí para entrega y gráfico apilado. Y quizás, si nos da el tiempo hoy, van a subir otro gráfico que se le llama gráfico de velocímetro, que lo van a hacer conmigo.
Ok, semana número 4. Entonces tenemos los dos gráficos. El primero, gráficos de anillos que son 4. Conmigo hicieron 2 y van a hacer 2 más. Luego iban a subir el gráfico de líneas, que ya lo hicieron conmigo. Y luego aparece otra tarea que se llama función buscar para entrega. Esos son los 3 ejercicios. Cuidado, alguien me preguntándome en la semana, ¿cuál es la tarea que voy a entregar? Te voy a mandar a ver el video, porque el video va a quedar grabado. Vamos a la semana número 5. En la semana número 5 van a encontrar algo que se llama función de bases de datos para entrega. Ahí está, miren, ejercicios de bases de datos para entrega. Obviamente primero vamos a hacer los ejercicios conmigo y eso les va a quedar de tarea para la semana. Y hay otro que se llama ejercicio de barra apilada y función sí para entrega. Esos son los dos. Si nos da chance y avanzamos en el gráfico de anillos, en el gráfico de velocímetro, eso lo van a subir en la siguiente semana. Pero creo que no nos va a dar chance. Son dos archivos para la semana número 5. Ejercicios de base de datos para entrega y ejercicio de barra apilada y función sí para entrega. Son 2. Ya con lo que vieron ya pueden hacer al menos el segundo. Vamos a ver el primero. Entonces, para ver el primero, vamos a empezar con ejercicio tarea 1 BD. Ese es el que vamos a descargar. Y yo voy a cerrar este de acá, que ya no lo necesito. No guarda. Y vamos a ver funciones de bases de datos. Las fórmulas están aquí, miren, yo se las voy a dejar, siempre se las adjunto en los ejercicios para que vean que ahí les va a quedar todas las fórmulas que hemos usado el día de hoy. Miren que ahí están, para que queden de referencia. Por supuesto que el que estuvo en la clase las va a poder identificar, el que no estuvo se va a dar una perdida que Dios me libre, porque no les he puesto a qué pertenece, solo las voy trasladando del lugar. Bien, vamos a función de bases de datos. Entonces dice ejercicio tarea 1 BD, se llama funciones de base de datos. Y nos vamos a ir al primero, donde dice funciones BD. Les explico un poco mientras van abriendo el archivo. Las funciones de bases de datos, como su nombre lo indica, nos permite trabajar con matrices, con tablas, y básicamente dependen mucho de la información que hay en una tabla. Aquí hay que trabajar un poquito más porque para que sean operativas, generalmente se tiene que extraer información de estas tablas según el formato en el que están establecidos. Hay que tener cuidado porque si no se extraen muy bien, si no se respeta el formato, estas funciones no son muy eficientes. Y de hecho, salvo ciertas circunstancias, no se vuelven tan eficientes, pero es bueno que las conozcan. Si se fijan, al menos donde dice funciones BD1, que es uno de los primeros ejercicios que vamos a hacer, aparece un rango de datos que me paso a explicar ahorita. Esto teóricamente es como un inventario de una librería, una venta de libros, de lo que hay en existencia. Y la lógica es venir trabajando con estos datos para encontrar lo que nos está pidiendo allá arriba. Para hacer más operativo esta parte, yo ya extraje la información de lo que nos solicita, pero voy a ir explicando un ejercicio tras otro para que lo hagamos en conjunto y lo hagamos tranquilamente. Todas estas funciones de base de datos, si algo tienen en similitud, es que su sintaxis es básicamente la misma, no cambia. Lo único que va a cambiar es el tipo de fórmula o el tipo de situación que usted quiere. Por ejemplo, si usted va a contar o si va a sumar, es lo único que va a cambiar, que en algún caso va a contar, va a sumar, va a sacar el promedio, va a obtener un valor máximo, un valor mínimo.
pero básicamente la sintaxis de todas es la misma. No va a cambiar ni siquiera el nombre, se conserva. Y son como fórmulas muy repetitivas en ese sentido. Entonces, iniciamos con el primero. Otra cosa interesante, todas estas fórmulas ya las conocemos. Contar, sumar, extraer, ¿qué otra cosa? Máximo, mínimo. Ya nosotros conocemos esta fórmula. Operativamente ya sabemos cómo funciona. La diferencia con las fórmulas de base de datos es que van a tener la sigla BD antes de poner contar, antes de poner sumar o antes de poner extraer. SBD significa base de datos, o sea, de la base de datos va a extraer, de la base de datos va a sumar, de la base de datos va a contar. Eso significa ya en el buen cristiano. Cada vez que quieran usarlo, ya tienen que tener presente que deben de tener una base de datos o deben de tener un rango de datos principalmente. No son muy eficientes cuando trabajamos con formato de tabla, porque ahí hay un problemita de concepción de formatos que parece que las fórmulas en ese sentido no son muy eficientes. Bien, vamos a empezar con el primer ejercicio. Dice, ¿cuántos libros de la categoría clásico existen? ¿Cuántos libros? Entonces me voy a permitir digitar ahí. No sé si ya les mostré cuál es la diferencia entre contar y contara. Si no nos detenemos ahí, perfecto. Antes de eso vamos a hacer esto. Existen dos fórmulas que creo que en algún momento se las mencioné, que es contar, la que acabamos de utilizar ahorita, contar, que hicimos, ¿se acuerdan? Hicimos contar sí, y había contar sí conjunto. Entonces, ¿para qué sirve una y para qué sirve la otra? Contar, la fórmula contar, va a servir para contar aquellas celdas que tengan valores de tipo numérico, principalmente. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar igual contar, sin el BD, ¿verdad? Cuando ustedes digitan igual contar, dice cuál es el valor 1, cuál es el valor 2. Entonces, quiere decir, según esa sintaxis, que lo que me va a ayudar a sistematizar esa información son celdas. Entonces, yo quiero contar valores de tipo numérico de las cantidades disponibles. Entonces, agarro toda esta parte de acá y luego lo cierro. Nada más esa información. Entonces, contar todos esos valores de tipo numérico. Entonces, ya lo suelto. Y me dice que hay 94 celdas que tienen valores de tipo numérico. No me dice cuáles son esos valores. Entonces, si yo quisiera contar cuántas veces hay uno, entonces ahora sí utilizo contar sí conjunto. Quiero saber cuántas veces el uno se repite. Entonces me va a decir 5 veces, 6 veces, 8 veces. Entonces, eso ya lo conocemos. Les muestro la fórmula de contar. Sencillo. Ahí está. Contar solamente me dice, colóqueme las celdas. Y con base en esto voy a saber cuántas celdas tienen valores de tipo numérico. Hago la aclaración que esto particularmente es de tipo numérico. Pero existe otra fórmula que es su prima hermana que se llama contar a o contara. En el caso de contar a, señorita, sea usted bienvenida, yo la estaba esperando. ¿Cómo sigue su lado? Todavía no hay camino en retorno. ¿No? ¿Ya le esterilizó? Yeah. Okay, gracias. Les presento a Fátima del Rosario del Niño Jesús, que es de la Dirección de Posgrado y viene para platicar. Gracias, Fátima del Rosario, bienvenida. Buenos días, jóvenes. Vengo, ¿verdad?, por 2 puntos a hacerles mención. El primero es el llenado de la encuesta. Tengo, ¿verdad?, varios estudiantes que aún no han llenado de lo que es la encuesta. Necesito que ahorita el profe nos va a dar unos minutitos y procedamos a llenarla, por favor. No se vaya de aquí hasta que no la llenen, sí, Fátima, por favor. No me dejes solo con ellos, por favor. Los tiene castigados de las 6:55. Sí, los tengo castigados de las 6:45 para ser exacto. Están bajo un castigo extremo. De aquí no salen hasta que no hagan un gráfico de velocidad. Vine temprano, pero andaban en break. Sí, sí. Entonces fui a hacer los otros y luego dejé acá de último.
Entonces, jóvenes, por favor, para que llenemos las encuestas. Si no la llenan, Fátima, es un requerimiento de parte de la dirección de posgrado, jóvenes, ¿verdad? Son 2 lindas encuestas que le vamos a compartir. El último es al cierre del curso, ya para finalizar, y es un requerimiento para la entrega del certificado por parte de la dirección. Lo otro que necesito, jóvenes, es que me vayan validando las correcciones de sus nombres, si están mal escritos en la asistencia o tienen el acento que esté en el nombre equivocado o en el apellido, en la letra equivocada, o si no lleva y lleva acento, o si lleva y no lo lleva, por favor lo corrijan, ¿verdad? Para ir trabajando en estas correcciones y no hacerlo en el último día, porque de igual manera les vamos a recordar para los que no lo han corregido el nombre. Entonces necesito que vayan corrigiendo, porque al momento que ustedes vengan a retirar su certificado, por ejemplo, Stephanie lo escribe con P y sale con F y con T, ¿verdad? Y no lo va a querer recibir así, su certificado. Entonces, para corrección de la reimpresión de este certificado tendrán que copiar $20. Entonces, queremos evitarle ese gasto y procedan a corregir desde ya sus nombres, por favor. Sería bueno que implementara solicitar la cédula. De hecho, al momento que se inscribe, se le solicita que traigan copia de cédula, pero algunos pues vienen a inscribirse solo con la cédula digital y pues indican que no la andan y que en su momento la van a traer en el transcurso y pues al final no la traen. Pero siempre se pide de requisito fotocopia de la cédula, correo personal y el costo de la inversión del curso para inscribirlo. Sí, para evitar eso de que los nombres salgan mal. Sí, lo otro, ustedes saben que en la cédula sale todo con mayúscula y no sale el acento, entonces otros dicen de que si lleva acento, entonces lo único pues la corrección del acento si llevan acento. Sí, si quieren que lo lleve el acento en su certificado. No, solo la primera letra es mayúscula, de ahí el resto es minúscula todo. En el listado de asistencia. De la asistencia al día de hoy, o bien me lo empiezan a hacer el otro fin de semana la corrección. Pero de igual manera el profesor les puede prestar el listado ahorita y van corrigiéndolo. Porque ya vamos trabajando en las correcciones, no solo son ustedes, chicos, son más de 85 cursos, más de 30 alumnos cada curso. ¿Quién más no ha llenado encuestas? Que me indique que tengo una consulta. Dígame. Son 2 encuestas. Solo 2 al cierre y la de ahorita. Ah, bueno, ahorita solo hay una. No, ahorita es la que les estoy haciendo mención. Y en el último día de clase se les va a venir a visitar, que es la última. Este día que va a traer la gana. Envíame el resultado de llenado a las mismas del profesor Manuel, por favor, ahorita. Ya no lo dice, pero sí, una gata de la otra. Sí, no me la llevé, me la regalaron. La adopté, le di una familia. Se la llevó porque... Y esto que no me gustan los gatos. Ya nacimos. Entonces, la próxima vez le va a dar a chequear su gata, que es agresiva, de nombre de la escuela. No es agresiva, ella era de que ella buscaba a quien la iba a acariciar. No era cualquiera que se dejaba acariciar. Dios mío, agresiva. Y así es la raza. No es cualquiera que se deja acariciar. Y entonces fue muy chistoso con ella. Le cuento la historia, aprovechando que ella está aquí, porque trajo una jaula, se la llevó con su movilidad, toda la cosa. Fue bien cuidadosa con la gata de él, que anduvo por mucho tiempo en tierra abandonada. ¿Verdad? Allá hay un gato blanco allá. ¿Ya vio? ¿Cómo me dijo que se podía llevar más gatos de la U? Bueno, chicos, son 30, ustedes los que están inscritos en este curso, solo tengo 23 alumnos que han llenado la encuesta. ¿Quién me falta? ¿No serán los muchachos que están en línea? En línea, pregúnteme. Chicos, ¿cómo van con el llenado de la encuesta? En la lista yo llevaba un registro de lo que usted me mandó en la mañana. ¿Cómo no? Yo les digo.
Al que no me la llene hoy, -5 con las 3 tareas que van a entregar. A ver, solo les digo porque de pronto me dicen, pero si yo ya la llené, pues si no está en mi lista, échenle culpa a Fátima de Rosario, del Carmen, sí, que me manda la captura. Tengo a Alfredo, a Ana Cristina, a Camila Fernanda, a Carolina Auxiliadora, Cristian José Carolina Auxiliadora, gracias, y le agradece sus amables gestiones. Hoy en la mañana no estaban, ya ves que la tengo identificada. Inmediata mismo, era para antier. Cristian Josué, Esther Denise, Gabriel Antonio, Génesis Solórzano, Giovanni Agustín, Yanni, Javier, Jorge Luis, Jorge Andrés, Judith Esther, Carla Veneza, Diana María, Marvin Alexander, María Félix, María Félix se lo recomiendo. No sé, es un nombre bien bonito. Mélida Magdalena, Nadia Ivonne, Sinaí y Jimena Sofía. Yo tengo 5 nombres por él. Sí, Fátima de Rosario del Niño Jesús, del Carmen. Gracias. Gracias, Fátima de Rosario del Niño Jesús, del Carmen. A mí me gusta molestar a la Fátima, pero sabe que es de mucho cariño. Adiós, Fátima del Carmen del Niño Jesús. Que le vaya. Ok, gracias, Fátima del Carmen. Ok, listo. Bien, entonces les decía que en el caso de la función contar a o contara, que es lo que normalmente mencionamos, es lo contrario. Si la primera contar cuenta exclusivamente celdas que tengan número en su interior, contara cuenta celdas que tengan letras. Entonces le dicen igual contar a o contara, uy, perdón, ya le debí de contar, igual contara. Y entonces aquí simple, voy a buscar aquellas celdas, por ejemplo, hasta aquí, hasta donde dice Macachines, para saber cuántas celdas, muchísimas gracias, cuántas celdas, que esto es hasta la 15, cuántas celdas tienen valores tipo letra. Entonces ahí me dice que tiene 14, encontró que 14 celdas tienen valores tipo texto. Ahora, cuando están con estas, a veces sucede que en vez de contar, perdón, con la función contar también se pueden contar aquellas celdas que tengan también tipo texto. Aquí parece que no hace mucha diferencia. Pero cuando estamos trabajando con la función BD o con funciones BD, ahí sí son explícitas. La primera es para contar números y la segunda es para contar letras. Entonces, esa es la diferencia que hay entre una y la otra. Otra cosa que hay es algo que se llama contar blanco. Entonces, contar blanco, entonces aquí le voy a poner mejor porque no se me olvide contar, para que nos acordemos de la fórmula, y en esta contara. Son bastante similares, son primas hermanas. Y esta otra que se llama contar blanco, contar punto blanco. Esta es contar blanco, que ustedes dirán, pero esto no es útil. Bueno, no sé, ya habrá ocasiones en las que esta fórmula les sirva. Por ejemplo, en este caso, cuenta las celdas que no tienen información. Entonces, aquí le decimos igual contar blanco, contar punto blanco, que está por ahí. Y entonces me dice, incluyame el rango. ¿De cuáles celdas? Por ejemplo, yo quiero de estas celdas. Quiero saber cuántas celdas ahí no tienen nada. Entonces me dice que las celdas que no tienen nada, en mi caso, son 6. Estas pueden ser celdas que no tengan información. Les van a permitir identificar cuál celda de un grupo que esté ahí no tenga información. Y le dicen contar blanco para saber cuántas celdas no tienen absolutamente nada. Porque en matrices muy amplias a veces es muy difícil identificar cuántos espacios vacíos hay. Entonces ahí tienen esa parte que es para contar letras y para contar espacios en blanco. Entonces ahí están contar, contar y contar blanco. Me quería detener solo en esta parte porque lo vamos a necesitar y de hecho ya lo estamos usando en los ejercicios anteriores. Ahora sí, dígame la niña. Ajá. Está buscando cuántas celdas están en blanco. Sí. ¿Cómo la identifica? Abriendo la fórmula.
No tiene para identificar dónde está la celda que está en blanco, para nada. La única forma de que usted, algunas formas alternativas que usted las identifica, utilice formato condicional es igual a 0 y automáticamente todas se les van a poner con color y ahí identifica dónde está la celda que está vacía. Esa es una alternativa para hacer esto. Es fácil. Hay otra forma que voy a ver si aprovecho la otra semana para llenar automáticamente con 0 las celdas vacías. Eso, o sea, usted agarra la base de datos y encuentra que tiene 6 celdas vacías y que sea automático que le ponga 0 por defecto. Eso lo vamos a ver después. Pero si no, no avanzamos en esta parte. Ok. Ya que estamos acá, empezamos con el primer ejercicio que dice ¿cuántos libros de la categoría clásico existen? Y me detengo en esta parte. Lo que me está pidiendo es que cuente en una categoría que se llama clásico cuántas veces la palabra clásico está repetida. Por esa razón dice B de contar A. Entonces decimos igual, ahora sí la utilizamos como fórmula de base de datos, B de contar. Contara. ¿Por qué voy a utilizar contara? Porque me está diciendo cuente las veces en que la palabra categoría clásico o la palabra clásico está repetida. Entonces B de contara y me voy a esta parte que dice cuántas veces. Ahora me dice, vamos a ir viendo los elementos de la fórmula. Primero me dice cuál es la base de datos donde va a contar. Entonces aquí agarro toda esta parte y selecciona todas, incluyendo los títulos, todas. Luego, siguiendo su sintaxis, deme el nombre del campo. Entonces, el nombre del campo me dice que es la categoría clásicos. Entonces, van a seleccionar solo la palabra categoría de arriba. Nada más. Y luego me dice cuáles son los criterios. Para los criterios, anteriormente yo saqué esto, que son categorías clásicos. Con esto tengan cuidado con los criterios. Ahí me quiero detener un poquito. Porque si se fijan, categoría y clásicos están escritos de la misma manera y con el mismo formato que aparecen en la tabla. Cuando ustedes quieran utilizar esta fórmula de base de datos, eso lo tienen que respetar. No existe la posibilidad de que yo ponga categoría en minúscula y en blanco, porque el programa no entiende dónde va a buscar la coincidencia. En este caso, siempre cuiden de que eso sea extraído directamente de la tabla y le hacen un copy-paste. Es como más trabajo con esto, pero es importante conocerlas que existen. Entonces, este tema de los criterios, sean muy cuidadosos porque ahí está el meollo del asunto. Si eso está mal logrado, la fórmula no es muy funcional. Entonces, listo, soltamos y me dice que existen en el registro al menos 7 que cumplen con esa condición. Y ahí aparece un poco la sintaxis que acabamos nosotros de utilizar por el tema de que vayan conservando la sintaxis. Bien, vamos al siguiente punto. Entonces aquí me decía contar las veces en que la categoría clásico se repite. Ahora me dice contar los años de los libros publicados después de 1930. O sea, quiero identificar cuántos libros hay de publicaciones mayores a 1930, que sean mayores a 1930. Entonces ahí tienen la fórmula que se llama contar. Ahora estoy contando números porque son años. Entonces ahora le digo igual B de contar. Ahora ya no es contar, es contar. Y le digo cuál es la base de datos. Por eso le digo, miren que la fórmula ya la cambié. Ahora no es contar, sino contar y los campos son los mismos. No va a cambiar. Le voy a decir cuál es la base de datos. Toda esta que está aquí. Luego me indica qué es lo que voy a contar. Entonces ahora ya no va a ser categoría. Ahora lo que voy a contar es el año. Eso es lo que va a ir cambiando aunque la fuente sea la misma. Y luego me dice cuál es el criterio que voy a contar. Entonces yo extraigo el criterio que dice novela mayores a 1930 y luego lo cierro.
y dice que los que cumplen esta condición son 33 títulos que son de 1930 y además de esto corresponden a la categoría novela. Vamos al siguiente caso. En el siguiente caso vamos a buscar, dice el ejercicio, cuál es el precio más alto de los libros cuya categoría es novela, cuyo país de publicación fue Inglaterra. Se supone que en el ejercicio yo solo les tengo que dar eso y ustedes sacan lo demás. Entonces vamos a esa parte. Entonces si están preguntando por el precio más alto, entonces voy a utilizar la fórmula max o máximo. Entonces ahora le digo B de max y empezamos. ¿Cuál es la base de datos? Ya está debidamente identificada. Ahora me dice que busque el valor máximo. Entonces ahora me voy a los costos, porque es ahí donde está el valor de los libros. Y luego me voy al criterio que ya lo he extraído previamente y me dice que sean de la categoría novela y exclusivamente de Inglaterra. Y me dice que el valor más caro, por así decirlo, que esto son 370 Córdoba, pero en realidad un libro de estos no cuesta eso, solo es un valor de referencia. Entonces, el libro más caro de la categoría novela que hay en esta librería vale 370 Córdobas. Vamos ahora que dice lo siguiente. Devolver el nombre del autor cuya categoría es clásicos y el año de publicación es 1878. Entonces hay una función que se llama extraer y le vamos a decir igual B de extrae. B de extraer y funciona igual. Primero la base de datos. Luego de la base de datos, entonces me dice el nombre del autor. Entonces ahora me voy al autor como motor de búsqueda. Y después me dice cuál es el criterio que se refiere a la categoría clásicos y el año de publicación 1978. Y me dice que el nombre del autor es Luis May Alcott. Ahí lo tienen. La sintaxis, recuerden que si le dan un clic a la parte en rojo, ahí están para que les queden de recuerdo. Y ya no tengan que estar viendo la versión Word de las otras, que en las otras sí no se las he puesto. Y ahora me dice el último ejercicio, obtener la suma de las cantidades disponibles de las categorías cuentos o ciencia ficción. Entonces, lo primero que hago, ya ustedes están claros, que es sacar mis criterios que van a obtener de ahí, cantidades disponibles de la categoría cuento y ciencia ficción. Saco la categoría cuento y ciencia ficción. Aquí se lo puse así porque existe la posibilidad que en algunas ocasiones lo genere, pero hay veces que es mejor ponerlo directamente en mayúsculas, pero aquí parece que es funcional. Entonces, aquí voy a sumar cuántas cantidades hay. Y empezamos nuevamente. Igual B de suma, que ya conocemos la función suma, la base de datos ahora. Y luego de la base de datos empezamos con esta parte y me dice cuál es el nombre del campo. Entonces me dice que sume. Quiero ver que esto está arriba. A veces regreso para saber las cantidades disponibles. Entonces me voy a cantidades disponibles. Y por último me voy a el criterio que está aquí seleccionado. Y dice que las cantidades disponibles es 88. Me olvidó preguntarle a la Fátima si habían encontrado mis lentes que los dejé olvidados en un laboratorio. Ya. Entonces ahí tienen el ejercicio. Con respecto al rango de la tabla, donde dice rangos de datos de la tabla, aquí lo que se pide es que se sumen
las veces en el que el salario es mayor a 20.000 y menor o igual a 45.000. Es una suma. Y entonces aquí tienen un poco la sintaxis. Para hacer esto, le doy B de suma. Ahí tienen la sintaxis para que se auxilien si de pronto no me escuchan bien. Y ya solo le dan un clic y van a ver que tienen el dato. Base de datos. Tenemos esta parte. Nombre del campo sería salario. Que le estoy cambiando varias cosas para que no crean que todo está, tiene que ser lo mismo. Y los criterios, que en este caso son estos que están acá. Y ahí me dice que todos los salarios tienen ese valor. Lo que está haciendo es sumar. Entonces, en síntesis, todos los que cumplen esta condición dan un valor de 111.500. Listo. Entonces, con esto nos vamos a función B2. Ahí se les va a hacer más fácil con base en lo que hemos visto ahorita. Calcular el promedio y ya eso ya lo pueden hacer ustedes. Es básicamente lo mismo y van a encontrar las opciones de las fórmulas que van a utilizar. A mano izquierda ya aparecen las funciones que van a utilizar y ya están extraídas los criterios. Háganlo con paciencia, traten de interiorizar la fórmula.
Entonces, chicos, Alfredo Antonio Norori Arias. Aquí estoy, profe. Aquí. Okay. Ana Cristina Giró Moraga. Cristiana. Aquí también. Ok. Ariel Danilo Ortega. Axel Rafael Rodríguez Hernández. Acá, profe. Camila Fernanda Sánchez Ortiz. Cristian Josué Hernández García. Presente. Ok. Douglas Ulises Narváez Obando. Buen día, profesor Camila Sánchez. Por si pasa la asistencia asistida en su clase en línea. Camila Sánchez. Espérenme, Tuve que salir porque la lista fue acá. Camila Sánchez. Ah, sí, ya le había puesto ausente. Ok, luego Douglas Ulises Narváez Obando. Esther Denise Rodríguez Hernández. Presente, Ahí profe. está Esther. Ok, Esther. Luego tenemos a José Andrés Rodríguez Miranda. Presente, profe. Ok, José Andrés. José Javier Caldera Solís. Judith Esther Marín Sánchez. Aquí, profesor. Ok. María Félix Rodríguez Hernández. Presente, profe. Ok, María Félix. Marvin Alexander Pérez Polanco. Presente, profe. Ok. Sinaí Tamara Torrentes Vega. No está Sinaí. Y Jimena Sofía Montenegro González. Presente. Ok, listo. Ahí estamos. Gracias, muy amable. Les voy a mandar una captura de la lista para los que vayan a revisar su nombre, por favor me dicen y la próxima vez yo ya se los corrijo. Porque es la única forma de que ustedes puedan visualizar esta parte. Vaya. Si me los puse ausente me avisan porque estoy a tiempo de corregirlo. Ya después entregar la dirección difícil. Judith, voy con usted. Tarea 2 me dice. Sí, tarea 2, por favor. Espérame. De la semana 2. No se tiene habilitado hoy hasta el 3. Todo el 3 tiene para eso. Sí, claro. Ya lo tengo listo. Ok. Listo, ya está listo para que pueda subir. Gracias. De nada. ¿Qué más?
Envío lo que lleva en la encuesta hasta el momento, no sé si aumentó, pero eso es lo que me acaba de mandar la Fátima de Rosario del Niño Jesús del Carmen. Los que la llenaron a la hora que vino Fátima posiblemente no están en ese listado y ya ella me envía en la tarde el actualizado. Así que no se preocupen, solo les estoy compartiendo el que Fátima me envió. Listos. Listo. Y mientras termina, nos vamos a ir a esta parte de los esquemas. Ya tienen todos los datos. ¿Les dio? Ok, no, solo para compartir con ustedes el promedio. ¿Cuánto les dio de promedio? 75.88. 75.88. La, da 3. La C da 14. La D, ¿cuánto? 75. Ok. Y la E da 100. Y por último tenemos la menor nota, 61. Ahí están. De todos modos, ya recuerden que la sintaxis está por aquí, para que se ayuden con eso. Vamos a cambiar un poquito de lo que traíamos y vamos a trabajar un poco con los esquemas. Bien, ahí tenemos esta tabla de referencia y para abordar el tema de los esquemas y decírselo en términos generales, los esquemas lo que sirve es para tratar de ocultar información y tratar de presentar información más efectiva sin necesidad de tener todos los datos como aparecen ahí. Entonces, para eso uno va esquematizando, esta tabla de tal manera que yo pueda mostrar los datos que me interesa ver y no ver el todo. Para eso sirven los esquemas, para ir reduciendo un poco la visión. Entonces, para este caso, vamos a hacer una suma. Vamos a ir llenando estos datos, por eso están vacíos, con fórmulas que ya conocemos. Entonces, aquí le dicen una autosuma de esta parte. Vamos a llenar esto, ¿no? Sumamos acá, hacemos el consolidado acá. Y ya para que vayan teniendo unos datos mayores. Hacemos lo mismo acá, hacemos una autosuma. Lo que quiero es tener un poco los datos. Sumamos de esta parte. Volvemos a hacer una autosuma por este lado. Y va sumando los datos. De tal manera que me aparezca información que voy a necesitar ahorita para esquematizar. Bien, ya con eso como que llenamos los datos, ¿verdad? Yo los voy a esperar mientras ustedes lo hacen para que tengamos información completa de esa tabla. Entonces dice la 29. En la 29, Ximena González. Uh-huh. Sofía también, Sofía. Ah, Sofía también, con acento. Listo, ya listo lo suyo. Ximena Montenegro del Carmen María Jesús. Listo. Ya le cambié sus acentos. Gracias, profe. Ok, ya que sí, no a usted. Si alguien quiere ajustar su nombre, por favor me dice en la lista para que ya lo vaya tomando en cuenta Fátima. Bien, ¿cómo funciona este tema de los esquemas? Como les decía,
lo que uno permite hacer es tratar de ocultar información a través de esta técnica que se le llama esquema. En esta parte solo vamos a tomar, por ejemplo, estos elementos que están ahí. Lo vamos a hacer inicialmente por... ¿Usted todavía está pendiente? No, tranquilo, le espero. Pero para los que van avanzaditos solo vamos a seleccionar las columnas enero, febrero y marzo. Esa va a ser la referencia. Enero, febrero y marzo. Para empezar a esquematizar el ingrediente. Bien, entonces seleccionan esta parte y se van a ir a datos. Y en datos aparece una opción que se llama esquemas. En esquema van a encontrar que dice agrupar, desagrupar y totales. Entonces aquí vamos a empezar a decir agrupar. Entonces existe la posibilidad que uno seleccione agrupar o buscar autoesquema. Cuando hay autoesquema, el programa te da una opción. Entonces, si queremos que el programa te haga un autoesquema, entonces hay que seleccionar toda la tabla. Entonces, vamos a iniciar con autoesquema para que lo conozcan. Seleccionamos toda la tabla y ahora le damos esquema y le damos autoesquema. Y ya el programa lo hace. Es bastante sencillo. ¿Qué logramos? Ustedes van a notar que en la parte de arriba se creó estas derivaciones y en la parte del costado también hay derivaciones. Entonces, aquí le damos menos y miren que me oculta toda la información que está entre una y la otra. Ok, vamos por partes. Si ahí se perdieron, de nuevo. Ok, con gusto. Listo. Entonces partimos de esta información que está en pantalla. Ya ustedes ya le pusieron un dato. La idea de ponerles un dato es para tener algo que mostrar al final. Esa es la idea, ¿no? La opción más sencilla, como siempre les he platicado, Excel siempre oferta opción que puede coincidir con lo que nosotros buscamos. La primera opción es seleccionar toda la información y se van a ir a datos. Estamos aquí en datos. En datos van a encontrar una opción que se llama esquema. Con los esquemas hay tres posibles opciones: agrupar, desagrupar y subtotales. Vamos a iniciar con esquema. Aparece agrupar y aparece autoesquema. Cuando le decimos autoesquema, el programa le sugiere cuál es la opción más óptima de esquematizar. Entonces le vamos a decir autoesquema. Entonces, van a notar en esta parte que me aparece esto que anteriormente no estaba y esto que anteriormente tampoco estaba. Ese es el esquema. ¿Para qué sirven los esquemas? Para ocultar información que no queremos ver y para visualizar información resumida de alguna manera. Entonces, este esquema que está aquí tiene una derivación que si yo lo toco donde dice menos, él se hace o se reduce más pequeño. Igual sucede con estos números. Si yo toco el 1, se reduce y si toco el 2, se amplía. Entonces, si usted quiere reducirlo, solo toque esta parte. Ah, pero usted lo quiere ampliar, entonces toque el más y es lo mismo como tocar el 1 o el 2. Sí. En la selección, Hay que seleccionar toda la tabla inicialmente porque yo quiero que el programa me dé una propuesta de los esquemas. Después lo vamos a hacer parte por parte. pero
me pone a mí que no se puede crear un ¿Ya seleccionó toda la tabla? sí. Qué raro. Se tiene que dar a esquema, no a agrupar. Sí, por eso. Eso es sumar, nada más hacer una autosuma. Ok, eso es una esquematización por columna, pero también lo hace por filas. Entonces miren acá que ya lo creó. Entonces si aquí van reduciendo, van a ver que esa tabla que está ahí se reduce a su mínima expresión y ya tienen como los valores totales. Entonces yo no sumé esa parte porque aquí se me hacía más fácil hacer la autosuma sin necesidad de estar usando fórmulas, y ya me voy a inicio y entonces solo le digo que me sume esa información. ¿Listo? Y ya me evito el tema de estar haciendo varias fórmulas ahí, que podría ser una fórmula específica de suma y ya tengo el dato total. Si no quiero regresar a lo mismo, entonces le digo más, quiero ver solo la parte de Andalucía, no quiero ver Andalucía, lo cierro, quiero ver solo Cataluña, ahí está, lo quiero ver todo, simplemente lo amplío y ahí tiene su esquema, bastante sencillo. Si ya no quieren trabajar así, si ya no quieren ver sus esquemas, se ubican en cualquiera de las celdas, se van a datos y en datos le dicen desagrupar. O en otro caso le dicen borrar esquema, le dicen desagrupar y borrar esquema y ahí no ha pasado absolutamente nada. ¿Cómo lo hacen sin necesidad de un autoesquema? Entonces hay que ver qué es lo que quieren que se muestre. Entonces ahora lo hacemos. Yo quiero que se esquematice esa parte, entonces le vuelvo a decir, ahora ya no le digo autoesquema, ahora le digo agrupar nada más. Y entonces ahí aparece su pequeño esquema, que es lo que le aparecía inicialmente, pero ya voy haciéndolo por partes. Ya tengo eso. Ahora quiero que esto también se esquematice. Y ahí vuelvo a lo mismo y le digo esquema, agrupar. Y ya van a notar que ahora lo voy haciendo por partes. Entonces, es la opción de ir haciéndolo solo, dependiendo de lo que yo quiera mostrar, e ir haciéndolo en un todo, como el programa me lo facilita. Ahí está, miren. Y más. Listo. Entonces, de esa manera ustedes, bueno, no lo quiero tener, le dicen nuevamente desagrupar. ¿Qué es lo que quieren desagrupar? O lo hacen por partes o lo hacen el todo. El segundo dice borra todo el autoesquema. Entonces, en esta parte solo quiero seleccionar, si no lo quiero borrar todo, y le digo desagrupar, nada más. Y solo me borra el esquema de arriba, no me borra el esquema de abajo, para que ustedes vean que también yo lo puedo deshabilitar por partes. Si quiero que todo se me borre, selecciono acá, como lo hicimos anteriormente, le digo desagrupar y en desagrupar le digo borrar esquema y se me borra todo. Para que puedan ver que esto se puede ir haciendo por partes o se puede eliminar todo o se puede eliminar por partes. Vamos a ir a la otra sección que es subtotal. Para subtotales tienen que seleccionar toda la tabla y en esta parte le decimos subtotal. En el subtotal me dice qué es lo que usted quiere obtener. La suma, el recuento, aquí hay una opción. El promedio, el máximo, el mínimo, qué es lo que quiero obtener. Entonces, yo quiero obtener, dice él, de la provincia. Puede ser, por ejemplo, ahí hay opciones. Lo quiere tener de marzo, de enero, de febrero, a lo mejor de enero. Quiero obtener una suma y lo quiero hacer con base en la provincia. Y le doy a aceptar. Entonces ahí miren que
él va seleccionando y él me lo hace, me muestra los subtotales por provincia. No los quiero ver, voy reduciendo. Y ahí me muestra el total por provincia. Entonces, dependiendo de lo que yo quiero, puedo ir buscando opciones y lo voy mostrando y él me va mostrando los datos. No quiero ver toda esta situación de subtotales, entonces le vuelvo a decir desagrupar, borrar esquema y vuelvo a mi situación inicial. Con la diferencia que cuando ustedes colocan los subtotales, él conserva esa información y no lo borra por completo. Lo que borra son los esquemas. ¿Y puedo volver a hacer? Sí, claro. Vamos a ir a esta parte. Control Z para regresar a lo que teníamos. Vamos a ver si lo regreso. Bien, aquí por ejemplo, si quiero hacer el subtotal, voy a tomar esta información y vamos abajo. Pasa que este sí es más complicado poder borrarlo porque se queda dentro del área. Y aquí le dice subtotal y usted elijo cómo lo quiere. Entonces ahora lo puedo elegir por provincia. Y Anteriormente, ¿cómo lo había hecho? lo había hecho por, creo que había tomado solo enero, nada más. Pero Y, no, es que yo lo hice, seleccioné provincia. Y después había seleccionado enero, algo así. No me acuerdo muy bien porque se me olvidó él. Y después suma solamente. Sí. Entonces, aquí lo volvemos a hacer por provincia. Dice que lo que quiero es una suma, un recuento, un promedio. Entonces le digo que me dé el recuento. Y luego elijo de qué cosa. De la provincia, de enero, del primer trimestre. Del primer trimestre, que puedo decir. Y le quiso provincia. Y le digo aceptar. Entonces miren que él ya me dice cuántas celdas están llenas y todo este dato. Eso depende mucho de cómo yo quiero organizar la información y él me muestra los autoesquemas. Mire que si reduzco el 2, automáticamente reduce todo. Si lo pongo en 3, me muestra toda la información y si muestro el 1, se reduce todo. Esa es la idea de esquematizar, de mostrarnos información resumida sin ver toda la información de la tabla. Entonces, ahí tienen todas las opciones de los posibles esquemas que pueden organizar. Ya ustedes deciden cómo desean presentar su información y tienen esa tabla de referencia para esquematizar. Listo esta parte. Ahora sí ya puedo pasar a mi gráfico de velocímetro, que es el que me interesa. Ok. De estresarlo. Es que si no los mando estresados en la semana, entonces yo no vivo, no soy feliz. Tenemos otros estrés. Sí, ustedes tienen otros estrés, yo tengo los míos. Imagínense que el lunes tengo que hacer una presentación ante un ente del Estado y no he hecho ni la presentación y no estoy estresado. Entonces, sí, fíjese que yo he aprendido en la práctica que hay que llevarse las cosas relajadas. Entonces, hay que improvisar. No sé por qué tengo la habilidad para convencer, fíjense, y entonces eso me ayuda bastante. Cuando llego y comienzo a hablar, me olvido de la presentación. Entonces, ya que tengo labia, vamos a hacer este ejercicio. Miren, este es un ejercicio medio complicado y yo normalmente lo utilizo de referencia para que vean que hay que rescatar aquellas fórmulas que uno no les da valor, porque piensan que son muy comunes, muy rudimentarias, entonces ayuda. Para hacer este gráfico que lo vamos a iniciar desde cero, no van a encontrar nada en plataforma. Vamos a combinar tres fórmulas. Vamos a utilizar la fórmula del seno, la fórmula del coseno y la fórmula del pi radiano. Hasta ahí llega este nivel de este gráfico. Para hacer un gráfico que a ustedes les puede ir valorando las metas alcanzadas, el porcentaje alcanzado. Si se fijan, cuando utilizamos el tema de los anillos, ya eran valores alcanzados. Pero este les puede ayudar para ir midiendo su nivel de avance en la medida que van obteniendo resultados. Por eso se le llama un gráfico de velocímetro o a veces les dicen gráficos de termómetro. Voy a ver si puedo analizar un gráfico de termómetro para que sí parezca un gráfico de termómetro, y lo traigo a la clase. Bien, para este dato necesitamos dividir las secciones y cuando hablamos de secciones significa que voy a utilizar un gráfico de anillos después y van a tener esta información inicial. 30%, 40%, hasta el 100% vamos a llegar. 50%, 60%, 70%, hasta el 100%, ¿no?
80%, 90% y 100. Eso hay que digitarlo. Entonces, cada uno, como vamos a utilizar un gráfico de anillo de referencia para hacer este archivo, que ya ustedes lo conocen bien, el gráfico de anillo, todos los valores de las secciones, al menos del 1 al 90%, van a tener un valor de 1, para que cuando el gráfico lo hagamos, todos tengan la misma proporción. Pero el último de los valores va a ser la sumatoria del resto. ¿Qué necesito esta parte que sea el mayor? Porque es el que va a ocupar un poquito más de espacio y el que lo vamos a ocultar. A partir de esa información que tienen ahí, la que tenemos en pantalla, vamos a empezar a dibujar un gráfico de anillo. Vamos a auxiliar de un gráfico de anillo para hacer la situación. Mientras se van poniendo al día con esto, voy a ver si lo puedo rescatar de otro curso para mostrarles los resultados, porque a veces no me explico muy bien y no se comprende. Entonces, gráfico de anillo, gráfico de... Vamos a buscar este de Jacqueline. Yo se los había mostrado, creo, en la semana 2 y vamos a llegar a este resultado. Entonces, si yo muevo esto, vamos a lograr eso. Ah, bueno, que ahorita logramos un tanto por ciento de eficiencia en qué tal cosa, eso es lo que queremos hacer. Y eso, a eso vamos a llegar. Queremos, ahora miren que aparece 10, 20, 30, 40, hasta el 90, inclusive hasta el 100, que es donde termina el verde. Entonces, que no lo vamos a utilizar. Eso es lo que ustedes están haciendo ahorita. Por esa razón, digitaron 10 hasta el 100%. Ok, ya que tenemos esta parte, vamos a ir buscando esa forma, que todavía no la tenemos. Entonces, ahora le vamos a decir, si le hago esto y coloco el cursor en donde está el 1, le voy a decir insertar gráfico de anillo. Y me va a mostrar ese gráfico que ustedes ven en pantalla. Con solo colocar en una celda y darle insertar, él va a comprender que necesita observar toda esa información. Eso está bastante parecido a lo que quiero, pero no necesariamente es lo que quiero. Miren a dónde quiero llegar, a tener esa situación que están viendo en pantalla. Entonces significa que tengo que hacer algunos ajustes. ¿Cuál es el ajuste? Bueno, que ahorita no quiero que me muestre las secciones, o me muestre las secciones primeramente, y no quiero que me muestre los porcentajes. Para esto, solamente hacemos esto, y miren que ya tenemos algo parecido a lo que yo ando buscando. Si tienen esa parte. Entonces, voy al otro gráfico y miren que esa sección que están viendo ahí, ahora está de esta manera. Miren que ahora nosotros la tenemos de esta forma. Esto es lo de colores y esto es lo que voy a desaparecer. Entonces, acto seguido, voy a quitarle el título del gráfico que no lo necesito y voy a quitarle esta parte que tampoco lo necesito. No se me quedaron, ¿verdad? Si no me detengo, todos vamos en el mismo orden, ok. Porque apenas creo que me da tiempo para llevarlos a poner esto, nada más. No me da tiempo de hacerlo de pi radianes ni eso, ni lo quiero hacer rápido por eso. Quiero que lleguemos por lo menos a tener estos datos. Pero lo vamos a ir por partes porque no quiero que nadie se me pierda. Ok. Ustedes están notando que esta parte de colores, que yo la tengo en un sentido tal vez así, más horizontal, está de esta manera. Entonces vamos a tratar de cambiar el ángulo que tiene o la posición que tiene actualmente esa parte. Entonces le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar formato de serie. Y esto los va a llevar a un menú que ya ustedes conocen muy bien ahorita con el gráfico de anillo. ¿Se acuerdan que pusieron sección del anillo 10%? Tamaño del agujero, 60%. ¿Se acuerdan de esa parte que hicimos hoy en la mañana? Ok, esas no la van a tocar para nada. Pero yo les decía, acuérdense, no me dejan explicar. Yo solo les explico lo que ya vieron para que hagan una conexión de lo que vieron en la mañana con lo que van a hacer ahorita. Eso no lo van a tocar para nada. Jamás van a tocar nada.
Yo les decía hoy en la mañana, hay una parte que dice ángulo del primer sector. Eso lo vamos a utilizar en un ejercicio que vamos a hacer más adelante. Entonces, ese ángulo actualmente es de 200, es de 0 grados. Nosotros para cambiar la posición le vamos a decir 270 grados. 270 grados y le dan enter. Y miren que ya cambió la situación. Algo que sí me interesa que se cambie. 270, ¿verdad? 270 grados. Y si equipar un poquito lo que tenemos, miren que ya esto va agarrando forma. Ahora es el tema de los colores. Entonces vamos, y me regreso a mi ejercicio, y hay que hacer algo. La parte de abajo no la estoy visualizando, hay que esconderla. Entonces van a la parte de abajo, le dan doble clic exclusivamente a la parte de abajo. Miren que ahí solo está la parte de abajo. Y a esa parte, cuando ustedes le dan doble clic, van a notar que el formato de punto o de eje se activa. Entonces nos vamos a ir a la latita de pintura y en la latita de pintura le vamos a decir sin relleno, sin línea. ¿Se acuerdan que yo les dije? Miren que hay un submenú que lo vamos a utilizar en algún momento, que se esconde para probar. Ahí está. Sin línea, sin relleno, sin línea, solo la de abajo. Lo de arriba no nos interesa ocultar porque esa es la parte bonita del asunto. Ok, ahora miren que los colores aquí son rojo, amarillo y verde. Si ustedes lo quieren conservar así, lo dejan así. Si no, le ponen otros colores y ahí les voy a dar la posibilidad de que ustedes lo que contextualicen a lo que quieran. Entonces, para poder cambiar los colores, le dan doble clic a la sección y entonces aquí, que es más sencillo, le van poniendo rojo, un rojo más tenue si lo quieren o conservan el mismo color rojo, otro rojo menos rojo, van pasando al amarillo. Si lo hacen para uno, automáticamente lo van haciendo casi para todo. Y luego tenemos color verde. Y color verde. Y color verde. Entonces eso ya va agarrando forma de lo que tenemos al final. Miren que ahí ya tenemos esta parte interesante. Bien. Y ahí tenemos esto, ¿no? Todo, si lo hacen con paciencia, lo logran, ¿no? ¿Para? Gente, que vamos a poner el color. Sí, usted puede poner el color que quiera. Yo solo lo estoy haciendo ahí para homologar los colores, para que vayan viendo, para que esto se vaya apareciendo. Por eso se llama velocímetro, porque si los que conducen auto o moto saben de que más o menos está con esta organización. Ok, entonces ahora me hace falta ubicar esos porcentajes. ¿Cómo le hago? ¿Lo tengo que escribir? No necesariamente. Voy a esta parte, selecciono todos los ejes. Miren que no es que la situación de abajo se borró, es simplemente no lo estamos viendo porque le quitamos el color, pero la sección ahí está, esa no va a desaparecer. Seleccionamos esta parte y le vamos a dar clic derecho y en el clic derecho le vamos a decir agregar etiquetas de datos. Y automáticamente van a notar que como lo que está graficado es la sección 1.1 hasta la 9, e inclusive aquí aparece el 9, entonces vamos a eliminar ese 9 que no tiene ninguna razón de ser acá y dejamos lo otro. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y esto cómo hago para ponerle 10, 20, 30 y algo? ¿Lo tengo que escribir? Pues no, señores, no lo tienen que escribir. Entonces lo seleccionamos nuevamente. Y luego que lo seleccionamos, vamos a darle el clic derecho y le vamos a decir dar formato a etiquetas de datos que está al final. Cuando le dan dar formato a etiquetas de datos, van a notar que aparece un menú que es exclusivo de las etiquetas de datos. Valor de las celdas, nombre de la serie, nombre de categoría, valor, porcentaje, mostrar línea guía y clave de leyenda. Entonces, en este caso vamos a elegir la opción valor de la celda.
Cuando le den la opción valor de la celda, me va a permitir sustituir tomando esta parte de acá. Y luego le decimos aceptar. Entonces ahí van a notar que aparece el valor del porcentaje más el valor del tamaño de cada sección. Como esto lo tenemos activado, lo que está a la derecha, van a notar que ahí dice mostrar valor. Entonces le quitamos mostrar valor y lo cerramos. Ahora sí ya lo podemos modificar. Entonces usted selecciona esta parte. Ok, ahí lo selecciono, le da clic derecho y le dice formato de etiquetas de datos. Y aquí donde dice valor, solo le quita el check. Y le dice aceptar para que le quite el 1, para que ustedes no tengan que estar quitando ni poniendo nada. Digitalmente, de hecho creo que digitalmente no se puede cambiar. Entonces voy a aumentarle el tamaño y voy a aumentarle, inclusive le puedo cambiar tipo de letra y esto. Miren que ya esto va agarrando forma a lo que queremos. Ya vamos llegando a esto. ¿A dónde? ¿De dónde se quedó? Estamos. Ok. Vamos para atrás, vamos para atrás. Ahí estamos, ¿no? Entonces les decía, seleccionen esta parte, le van a dar clic derecho y le van a decir formatos de etiquetas de datos. Ahora van a seleccionar la opción que dice valor de la celda. Y aquí a mí me aparece seleccionar rango. A ustedes con darle el valor de la celda inmediatamente se les va a activar. Y le dicen valor de la celda. Seleccionan acá estos datos. ¿Estamos bien? Ok. Luego que lo seleccionan, le dicen aceptar. Y ella no me lo quiso cambiar. Ahí está. Si no les dan, solo le dan un check porque estaba deshabilitado en mi caso. Ya que tienen esta parte, le van a decir acá, quitar valor. Y ahí está. Y solo se quedan los valores de los porcentajes. Quito el porcentaje del 100%, pues no lo voy a ocupar. Y acá les decía, seleccionan todos los rangos, los aumentan de tamaño, les ponen negrita si lo quieren, hasta le cambian el color de la letra. El color de la letra que tengan ahí. ¿Cómo hacemos para que esta mezcla de cosas esté por separado? Entonces vienen, le dan doble clic de tal manera que solo una de los cajoncitos yo lo pueda modificar y miren, voy por partes. Voy sacándolos hacia afuera. Voy sacándolos del lugar donde se encuentran ahorita y los voy haciendo parte por parte. Que esto quede bien organizadito para que no se mire que uno está por debajo, otro está por encima. Y los vamos a ir sacando. Organizo muy bien para que quede una forma así como de abanico bonita. Cuidadito, los dejan todos chuecos porque -5. Si miren que esto, si les dan un poquito de paciencia, esto lo organizan bien. Esto va un número por debajo y otro número. Y ya está medio organizadito el asunto. Entonces ahí va. Van a notar también en la medida que van sacando un poquito los números de la parte inferior que se van generando esas líneas. Y si se fijan en el archivo que yo tengo, no hay esas líneas. Porque le quitan un poquito de forma un poco al gráfico. Entonces, para evitar esto, seleccionan toda esta parte nuevamente. Le dan clic derecho, formato de etiquetas de datos, y van a notar algo que dice mostrar líneas guía, que está por aquí. Le van a quitar ese check y listo, para que desaparezcan esas líneas guía. Ahora viene la parte bonita del asunto. ¿Cómo hacer para que aparezca esta flechita? La flechita es lo más complicado de la vida.
Y entonces vamos a trabajar un poquito con esta parte. Todos están ahí, ¿verdad? Nadie se me quedó. Si no llegaron ahí, lo que viene es feo. Literalmente es feo. Y si no tienen esto construido, lo que viene no lo van a poder hacer. Listo, ¿verdad? Estamos bien ahí. Nadie se me quedó. Ok. Vamos a tomar un valor de referencia. Lo que vamos a hacer ahorita es tratar de hacer esa flecha. Y esto es lo más complicado de todo el ejercicio. Hacer esa flechita. Entonces ahora vamos a poner lo siguiente. Vamos a tener un valor de referencia que le vamos a llamar grado. Grado. ¿Cuál es el valor del grado? Vamos a tomar como valor de referencia el 50%. Ese va a ser el valor del grado. Voy a poner en amarillo, porque esto nos va a servir después para una modificación. Ya saben que todos estos gráficos tienen truco y este no va a ser la excepción. Pero además yo necesito otro valor que lo voy a llamar grado 1. El valor del grado 1. Entonces es aquí donde se me aparece pi radianes. Entonces aquí voy a multiplicar, lo voy a decir igual, el valor del grado 1 va a ser igual al valor del grado por pi radianes. Solo es pi, nada más. Así como está en pantalla. Porque ya la computadora sabe el valor de pi. ¿Cuánto es el valor de pi? 16, 16, 14, 16 y 16. Ahí está. Por pi. Creo que lo vamos a ver. Ahí le tienen que dar 1.87. Este es. Ahí estamos bien. Lo que pasa es que yo lo tengo en porcentaje. Pero le tiene que dar 1.57 y algo, ¿no? Amplío ahí me dice cuánto. Ahí tienen ese valor, ¿no? Valor de pi, el valor del grado. Lo voy a pasar hacia allá para que los que de pronto no lo tengan a mano sepan que esto es lo que hice. Ahí tienen. Entonces el valor del grado 1 va a ser la multiplicación del grado por el valor de pi. El valor de pi simplemente es esta formulita que ustedes ven acá. Y con base en esa formulita pues se va a hacer todo lo demás. Entonces, para ir avanzando con ustedes, vamos a construir una tablita que va a tener valores de X y va a tener valores de Y. Entonces, valores de X y valores de Y. Que van a ser valores de inicio y valores de finalización. Lo vamos a dejar bien organizadito, bien bonito. Ok. Ahora, el valor de inicio de X y de Y va a ser 0. Ese va a ser la referencia, 0. Yo no le puedo poner ningún valor porque la flechita va a partir de 0, tanto en el eje de la X como en el eje de la Y.
Entonces le pongo 0. Y 0, parece una clase como de matemáticas, pero no lo es. Quiero saber cuál es el valor de la finalización. El valor de finalización, antes de retirarnos, va a ser igual al coseno del valor del grado 1. Al coseno, abro paréntesis, del valor del grado 1. Lo hago lento porque esto yo sé que a veces es muy difícil darle seguimiento. Entonces, el valor de finalización de X va a ser igual al coseno del valor del grado 1. Nada más. Y les va a dar esta notación científica muy interesante. Y vamos a pedir una explicación en la NASA qué significa. Y ahí tienen. Entonces, miren que acá, esto que está aquí, creo, si no me recuerdo, es el valor. Esto que está aquí es igual a G18. Este valor es G18. Por eso es el coseno de G18. Ok. Por eso les dije que ya esta parte de la flechita pareciera tan sencillo como poner una raya, pero no es así. Si hay un valor de coseno, aquí va a haber un valor del seno del grado 1. Y entonces ahora sí tenemos este datito por acá. Y ahí tienen el valor del seno. Ya que tienen esta parte, y les tiene que dar un valor igual a 1. Si todos partimos de 50%, van a tener ese mismo valor. Ahora, esto lo vamos a traducir en el buen nicaragüense. Y vamos a empezar a dibujar esta parte. Entonces, van a darle clic derecho acá. Perdón, le van a dar clic y aquí le van a decir seleccionar datos. Y vamos a tener una nueva serie. Esa serie le vamos a llamar, por ejemplo, vamos a modificar esta serie y le vamos a decir modificar. Esa primera serie le podemos llamar grado 1, o le ponen grado, sin problema. Por ponerle cualquier nombre. Entonces, el valor del grado, miren que aquí hay un valor, le vamos a decir que nos regale el valor de X, nada más. Solo el valor de X de inicio y de finalización. Y le decimos aceptar. Sí, de X. Y entonces, como ya no nos da chance de seguir la otra parte, lo vamos a dejar por ahí el día de hoy. Y seguimos en la próxima clase para no llevarlos de apuro. Porque ya son las 2:30 y sé que ya están cansados. Guarden esa parte y entonces lo llevan en su memoria, lo van guardando en su correo, se lo pueden mandar para que a partir de esto iniciemos la próxima clase y terminemos de hacer ese ejercicio. Hasta ahí está. Listo. Yo lo voy a guardar por aquí también. Entonces, chicos, ahí quedamos. Nos vemos el próximo sábado. Que disfruten su fin de semana. Bye. Y será el próximo sábado. Que les vaya bien. Gracias. Espero que pasen el semestre y si no lo pasan, tranquilo, que igual vuelven a servir las asignaturas en el siguiente. No, definitivamente. No, fíjese, no, yo no era fresco, era de los, no es por nada, pero era de los buenos. De los mejorcitos. No de los mejorcitos, pero era de los que estaban con beca AA, por cierto. Tuve 3 semestres con beca AA. Estaba entre los 4 mejores de la carrera de ingeniería. Sí, no me las doy. No, soy modesto y humilde. Saludos, que les vaya muy bien. Que les vaya muy bien. Saludos, saludos, saludos. Saludos.